En el estado de Washington, a 160 kilómetros al sur de Seattle, se alza el Monte Santa Elena, uno de los 20 volcanes principales que forman parte de la Cordillera de las Cascadas, en la costa oeste de Norteamérica. Hasta mayo de 1980 era el centro de un bullicioso paraíso recreativo y de una próspera industria maderera. Este volcán tenía una silueta cónica preciosa. Se conocía como el Monte Fuji de Norteamérica. Era una enorme formación cóncava. Pero debajo de tanta belleza se ocultaba un secreto terrible. Esta montaña estaba fraguando algo con un potencial mortífero. La historia comenzó el 20 de marzo de 1980, cuando un terremoto con una magnitud de 4,2 despertó al Monte Santa Elena de un sueño que había durado 123 años. La última erupción conocida fue presenciada en 1857 por las tribus locales. En 1980, ese terremoto fue una señal alarmante, ya que los terremotos pueden indicar que se avecina una erupción. Los terremotos pueden producirse cuando el magma asciende desde el interior de la Tierra, agitando y quebrando la roca en su camino hacia la superficie. Una de las primeras señales que hubo fueron los terremotos que aparecieron a poca profundidad bajo el volcán. En cuestión de pocos días, se hizo evidente que esto era algo fuera de lo común, así que se extendió el rumor por la comunidad científica de todo el país y pronto todos empezamos a reunirnos en el Monte Santa Elena para intentar averiguar lo que estaba pasando, y lo que vimos fue que el volcán se estaba volviendo más y más activo. Los volcanes son peligrosos porque son difícilmente predecibles. Y en 1980 la ciencia de la predicción de erupciones volcánicas aún estaba en sus etapas iniciales. La última erupción explosiva que se había producido en los estados continentales fue la de Lassen Peak, California, en 1915. Desde entonces, casi toda la experiencia que los vulcanólogos habían adquirido provenía del estudio de las sosegadas corrientes de lava de Hawái. Los volcanes son sistemas naturales terriblemente complejos y siempre están llenos de sorpresas. Santa Elena nos sorprende en todo momento, igual que otros volcanes, pero estamos aprendiendo. Armados con los equipos científicos más avanzados, los vulcanólogos estaban ansiosos por estudiar una posible erupción. Pocos sabían entonces que estaban a punto de presenciar la erupción volcánica más mortífera de la historia reciente de los Estados Unidos. En Coldwater Ridge, a 9 kilómetros al noreste del volcán, instalaron un remolque con un equipo muy sofisticado y comenzaron a controlar la montaña muy de cerca. Desde allí, tenían una vista perfecta del volcán. Teníamos asientos de primera fila para contemplar la evolución y el despertar de uno de los principales volcanes de las cascadas. Tuvimos mucha suerte y había gente con mucha energía, gente dispuesta a trabajar 15 o 20 horas al día. Además de los terremotos, otro indicador clave de actividad volcánica son las emisiones de gases. El magma, compuesto por roca incandescente y fundida, contiene gases que provienen de las entrañas de la Tierra a más de 50 kilómetros. Conforme el magma asciende desde las profundidades, cada vez encuentra menos rocas que lo oprimen, por lo que la presión disminuye. Los gases disueltos en el magma escapan y ascienden hasta la superficie. Pero los gases no son solo un indicio del ascenso del magma. También son responsables del carácter explosivo de la erupción. Cuanto más aumente la presión de los gases en el interior del volcán, más explosiva será la erupción. Este es un experimento muy simple que ilustra la importancia de la presión del gas en el magma. Esta botella está parcialmente llena, tiene un 80% de agua. Y con esto vamos a simular una erupción volcánica. Voy a poner la botella aquí con mucho cuidado. Y la voy a inclinar un poco. Ahora voy a ponerme las gafas de seguridad. Y ya estoy listo para empezar a bombear. Vamos allá. Parece que ya hay un poco de gas en el fondo. Un poco más. Y la presión está llegando a los 4 kilos por centímetro cuadrado. ¿Lo hemos conseguido? ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! Como en la botella, la presencia de gas en la superficie de un volcán es un signo inequívoco de que se avecina una erupción. En la primavera de 1980, la tarea de Casadevall era detectar estas emisiones de gas. El gas que buscaba era dióxido de azufre.
Se trata de un gas que huele a huevos podridos y viene asociado a actividad volcánica. Pero la clave para las mediciones no era el olor. El secreto estaba en diferencias sutiles en el color de la luz. Este instrumento capta la luz del cielo y busca la presencia de determinadas moléculas como las de dióxido de azufre, que también retienen la luz del cielo. Y lo que hace es medir la diferencia entre la luz que absorbe el dióxido de azufre y la luz que hay en el resto del cielo. Durante marzo y abril de 1980, Casadevall y su equipo emplearon este instrumento para medir la cantidad de emisiones de gases. Suponían que los niveles de gas aumentarían antes de la erupción, conforme más y más magma ascendiera en el interior del volcán. Pero en 1980, esa suposición demostró ser incorrecta. Las emisiones de gas no variaron ni siquiera cuando los terremotos se volvieron más fuertes, y se registraron cientos de pequeños temblores. Lo cierto es que no se produjo ninguna variación significativa. El nivel de dióxido de azufre de las emisiones era muy bajo, y no había nada en aquellos índices que indicara que había una erupción a la vuelta de la esquina. Pero a finales de abril, tras 5 semanas de temblores, la montaña les dio otra pista de lo que se estaba gestando en su interior. En la cara norte se estaba creando una enorme protuberancia. Cualquier observador que mirara al volcán vería que ya no era como el monte Fuji, sino que la cara norte había comenzado a sobresalir y se estaba deformando. Todos queríamos comprender qué podía estar causando aquella deformación. Era la primera vez que los científicos podían observar la deformación de una montaña. En Coldwater Ridge instalaron un instrumento que emplea tecnología láser para hacer mediciones precisas de la velocidad a la que crecía la protuberancia. Lo que tratábamos de hacer era emitir un rayo láser desde este instrumento hasta un reflector que había en el volcán. Y al recibir la señal reflejada podríamos medir la distancia. Los reflectores que emplearon eran pequeños espejos de unos 7 centímetros que habían colocado en la protuberancia. Lo que ocurrió en 1980, antes del 18 de mayo, fue que la cara norte del volcán comenzó a sobresalir, por lo que la distancia empezó a reducirse. Y lo que detectamos fue que desde Coldwater 2, esa distancia disminuía alrededor de 1,5 metros al día. El 11 de mayo la protuberancia había crecido hasta alcanzar 137 metros. Jurisin tenía el presentimiento de que el causante era el magma. Como vulcanólogo siempre quieres saber lo que ocurre bajo la superficie de la Tierra, y ese es el gran desafío porque nunca podrás estar ahí, solo puedes observar desde la superficie. Sabíamos que la cara norte se estaba deformando y sabíamos que algo debía estar causando esa deformación. ¿Qué podría ser? Podría ser magma que intentaba salir del volcán y por eso estaba empujando la cara norte. Eso era una posibilidad. Quizá los terremotos estuvieran haciendo que el volcán se volviera inestable por culpa de la gravedad. Quizá solo fuera un corrimiento de tierra muy lento. Era algo difícil de comprender y no teníamos medidas que nos indicaran la causa. Lo más plausible era que el magma estuviera intentando salir de debajo del volcán. Conforme la protuberancia crecía, la cara de la montaña se volvía cada vez más inestable. Pero aún así los científicos no tenían ni idea de lo mortífera que aquella erupción resultaría ser. No lo supimos con seguridad hasta que ocurrió. Pero conforme la protuberancia seguía aumentando, supimos que nos acercábamos al final, aunque no sabíamos cómo sería. Había otros signos que indicaban una erupción inminente. Los terremotos se volvieron más frecuentes y fuertes conforme el tiempo avanzaba. Las autoridades se temieron lo peor y evacuaron la zona que rodeaba al volcán, limitando el acceso del público. En la primavera de 1980, los geólogos recibieron una serie de pruebas de que el monte Santa Elena se preparaba para una erupción. Los terremotos indicaban que el volcán estaba despertando. A pesar de que las emisiones de gas eran bajas y estables, una protuberancia en la cara norte indicaba que el magma estaba ascendiendo. Misteriosamente, tras el 14 de mayo, el volcán se tranquilizó. Apenas se producía actividad sísmica y la protuberancia crecía a un ritmo menor. El 17 de mayo, las autoridades cedieron a la presión y permitieron el acceso de residentes a la zona restringida para que recogieran lo que pudieran. Un segundo grupo debía acceder a las 10 de la mañana del día siguiente, pero aquel día ocurrió el desastre. En la mañana
mañana del 18 de mayo, los científicos estaban a punto de presenciar uno de los peores desastres volcánicos de la historia moderna. Durante más de 2 meses, un equipo de vulcanólogos ha estado controlando el monte Santa Elena. Otra razón por la que el 18 de mayo fue toda una sorpresa fue que en todos los datos que habíamos recogido hasta ese momento no había nada que indicara que el 18 fuera a ser el día. David Johnston, un joven vulcanólogo del Servicio Geológico de los Estados Unidos, estaba de guardia aquel día. Pasó la noche en Coldwater Ridge para realizar mediciones de la protuberancia. Es interesante que incluso en la mañana del 18 de mayo, las medidas de Dave indicaban que la protuberancia seguía creciendo al mismo ritmo. Aquella misma mañana, Dan Miller se dirigía hacia Coldwater Ridge para inspeccionar la cámara de imagen acelerada que habían usado para grabar la cara norte. Me dirigí hacia el norte por la Interestatal 5 entre Vancouver y Washington, y tras conducir varios kilómetros hay un punto elevado por el que pasa la autopista y se puede mirar al este y ver el monte Santa Elena. Así que miré hacia allí, era un día muy claro, y pude ver el monte Santa Elena con una nube gigante con forma de hongo que se alzaba por encima. En aquel momento supe que estaba ocurriendo algo muy serio. Desde una distancia segura, a 56 kilómetros, Miller contempló cómo se desarrolló la erupción. Lo primero que hice fue conectar la radio, nuestro sistema de comunicaciones, y llamé un par de veces a Dave para hablar con él y averiguar qué estaba pasando. Y no solo no conseguí dar con Dave, sino que ni siquiera el repetidor, que estaba en un pico a varios kilómetros al norte de Coldwater 2, funcionaba, lo que indicaba que estaba destruido. En aquel momento me di cuenta de que probablemente a Dave le había ocurrido algo terrible. Una nube de humo espeso y oscuro estaba emanando del cráter y bloqueando la vista. En cuestión de horas, la luz del día se volvió oscura y grisácea y la visibilidad se redujo hasta a 400 kilómetros al noreste. No fue hasta 24 horas después cuando el aire se purificó lo suficiente como para que los científicos pudieran comprobar la devastación. El paisaje se había vuelto casi irreconocible para todos los que habíamos pasado allí cerca de 2 meses, antes de la gran explosión del 18 de mayo, trabajando cada día. De pronto me di cuenta de que había un silencio sepulcral. No había insectos, no había animales pequeños y tampoco había colores. El único color era gris ceniza hasta donde alcanzaba la vista. Conseguimos llegar a lo alto de un cerro y desde allí vimos la pequeña cantera, donde el remolque de Dave y nuestro propio vehículo estaban aparcados en la mañana del 18 de mayo y vimos que habían desaparecido. Era un lugar terrible. Nadie que estuviera en Coldwater 2 el 18 de mayo tuvo ninguna oportunidad. Ni Johnston ni el remolque se encontraron jamás. Murieron un total de 57 personas, junto con miles de ciervos, alces, osos o otros animales. 595 kilómetros cuadrados de bosque quedaron destruidos. Y la erupción abrió un cráter de 600 metros de ancho en la cima. Ya no era un volcán con una silueta como la del monte Fuji. De hecho, se podía ver que la cima del volcán había desaparecido, o que estaba oculta. En los meses siguientes, los científicos se enfrentaron a la difícil tarea de esclarecer qué ocurrió exactamente aquel fatídico día. Escudriñaron el terreno en busca de pistas y ordenaron de forma sistemática la cadena de acontecimientos que había causado aquella devastación. La primera pista importante era un terremoto de 5,2 grados que sacudió el monte Santa Elena a las 8:32 de aquella mañana. El segundo grupo de pruebas eran las fotografías tomadas por turistas que sobrevolaban la montaña al mismo tiempo. Los que lo vieron desde arriba pudieron tomar una serie de fotografías que mostraban cómo se deformaba la cima de la montaña y justo después de eso toda la cara de la montaña comenzó a moverse hacia un lado. Mediante una serie de fotografías pudieron documentar cómo se derrumbó la protuberancia. El terremoto de magnitud 5,1 hizo que toda la cara norte, que ya estaba debilitada por la deformación, se derrumbara creando un gran corrimiento de tierra. El volcán ya no pudo aguantar más y la cara norte se volvió muy inestable y se derrumbó. En cuestión de segundos, 390 metros de montaña se derrumbaron y lo destruyeron todo a su paso. Lo que solía ser un tranquilo valle montañoso, atravesado por el río Toutle, estaba ahora cubierto por una capa de derrubios de hasta 200 metros de grosor, dando lugar a un terreno accidentado y repleto de montículos. A partir de la cantidad de derrubios del corrimiento, los científicos calcularon que 3 kilómetros cúbicos de roca se deslizaron por la montaña, suficiente como para cubrir Washington DC bajo 15 metros de escombros.
Fue uno de los corrimientos de tierra más grandes de los que se tiene constancia. Abrió un enorme agujero en la cara de la montaña de casi 3 kilómetros de ancho y 600 metros de profundidad. Para los científicos resultaba todo un misterio por qué toda la cara norte de la montaña se derrumbó de pronto. Hoy los geólogos aún pueden seguir la senda de destrucción. Lo que tenemos aquí es parte de una enorme avalancha de derrubios. Este es uno de los montículos. Y aquí hay un afloramiento rocoso que se ha formado en el montículo. Lo primero que nos dice la coloración es que esta roca ha sido alterada. Esta coloración supone una pista muy importante sobre por qué el corrimiento fue tan grande. En lugar del negro característico de la roca volcánica, esta es amarilla. Es un indicio de que la roca entró en contacto con agua caliente, lo que hizo que algunos minerales se volvieran amarillos. Los geólogos encontraron las mismas rocas amarillentas en las paredes de cráter, lo que indica que la decoloración debió producirse en la montaña antes de la erupción. El agua de lluvia o de los glaciares se filtra por la montaña, entonces se acerca al magma, se calienta y vuelve a ascender por la montaña. Y es cuando altera la composición química de estas rocas y les da todos estos colores diferentes. Pero el agua caliente no solo cambió el color, también y más importante, debilitó la roca. Se puede ver que estas rocas se desmenuzan solo con rasparlas con el pico. Y la razón por la que se desmenuzan es porque cuando el agua caliente se filtra, en ocasiones altera la arcilla y otros materiales blandos, por lo que cualquier otra roca puede ser más resistente. Esta roca amarilla y blanda no solo se encuentra aquí, sino que se extiende por 30 kilómetros del valle, lo que sugiere que gran parte de la montaña estaba descompuesta y muy debilitada antes de la erupción. Lo que probablemente había ocurrido a lo largo de miles de años era que el magma del interior del volcán calentaba el agua y que esta agua ácida poco a poco había debilitado el centro del volcán, algo que no se notaba en la superficie. Cuando la protuberancia de la cara norte se derrumbó, se llevó consigo grandes partes del volcán descompuesto, dejando tras de sí la forma de herradura por la que Santa Elena es famoso hoy en día. Este volcán es una montaña de arena, por así decirlo. Tiene una estructura interna muy débil y poca resistencia. Así que cuando se produjo el desprendimiento, gran parte de la montaña también se derrumbó. Pero aún se avecinaba más destrucción. Pocos minutos después del corrimiento de tierra, el monte Santa Elena canalizó su furia a través de otra fuerza mortífera. El aire se volvió negro, así que nadie pudo verlo, pero unos pocos testigos que consiguieron sobrevivir por muy poco dijeron que el suelo tembló con mucha intensidad y que sintieron como todos los árboles se derrumbaron al mismo tiempo, incluso aunque no pudieran verlos. El corrimiento de tierra se había extendido de este a oeste, pero esta fuerza avanzó en dirección norte. En menos de 3 o 4 minutos, destruyó por completo Coldwater Ridge y arrancó árboles en un área con forma de abanico de 590 kilómetros cuadrados. Estamos sentados a 12 kilómetros del volcán y podemos ver que detrás de mí hay una cresta. Esta cresta mide 90 metros y la textura que tiene se debe a los árboles del bosque que fueron destruidos por la onda sísmica que pasó sobre esta cresta como si ni siquiera existiera. Para que la onda fuera capaz de superar este desnivel, tendría que haber avanzado a una velocidad de 500 kilómetros por hora. Y después continuó durante 14 kilómetros más hasta que por fin se detuvo. Para los geólogos esto fue una sorpresa. Jamás habían contemplado una erupción lateral. Todos nosotros habíamos estudiado en la escuela la idea de que los volcanes hacen erupción hacia arriba, hacia la atmósfera. Erupcionan en vertical. Y creo que todos nosotros pensábamos que esa sería la clase de erupción que íbamos a ver en el monte Santa Elena. Porque así es como los volcanes hacen erupción. Los científicos estaban intrigados por saber qué había causado esta erupción lateral. De modo que comenzaron a escudriñar el terreno en busca de pruebas. A 5 kilómetros al noreste del cráter, Wade vuelve a visitar los viejos depósitos. Mezcladas con la arena carbonizada de los árboles destruidos, también encuentra rocas. Para el ojo inexperto eso no tiene nada de especial, pero no así para los expertos. Es una roca joven y es relativamente ligera, tiene muchos espacios vacíos, como pequeñas burbujas que han quedado incrustadas en la roca. Es la clase de roca que se estaba formando a partir de un líquido incandescente y casi sólido que se estaba acumulando en el interior del monte Santa Elena y formando la protuberancia que se derrumbó el 18 de mayo. Esta pequeña roca resultó ser una prueba crucial para los científicos que trataban de esclarecer la cadena de sucesos. Cuando el corrimiento de tierra abrió un agujero en la cara norte de la montaña, el magma que había dejado quedó al descubierto.
Sin un tapón de tierra que lo mantuviera sellado, el magma se expandió de pronto hacia afuera, llevando consigo rocas de interior de la montaña. Debemos imaginar una especie de huracán de ceniza de un tamaño colosal. Era una nube de rocas, cenizas y gases calientes que podía tener varios cientos de metros de grosor y que se extendía por el terreno a una velocidad de varios cientos de kilómetros por hora. Fue una mezcla muy turbulenta, con rocas de 2 o 3 metros de diámetro volando por los aires. Fue algo muy destructivo. Después de la primera oleada, el monte Santa Elena quedó en silencio. Durante media hora reinó la calma y la tranquilidad. Entonces, el volcán comenzó a dirigir su furia hacia el cielo. Una gigantesca nube con forma de hongo se formó sobre el volcán, 3 veces más alta que el monte Everest. Las violentas explosiones se sucedieron durante horas, liberando una cantidad de energía similar a la de 27.000 bombas como la de Hiroshima. Lo que ocurrió el 18 de mayo de 1980 fue un evento histórico para los científicos. Les ofreció una oportunidad inigualable para estudiar una erupción lateral. Las rocas decoloradas del valle y de las paredes del cráter probaron que la montaña ya estaba descompuesta antes de la erupción. Las rocas volcánicas grisáceas a 14 kilómetros del volcán indicaron que el corrimiento desencadenó una erupción lateral masiva. A las 5:30 de la tarde, el volcán comenzó a tranquilizarse hasta que finalmente se detuvo. Pero el peligro aún era inminente, ya que la erupción tuvo otro efecto cataclísmico. El 18 de mayo de 1980, el monte Santa Elena explotó, dando lugar a una erupción jamás vista hasta entonces. Uno de los corrimientos de tierra más grandes de la historia desató una explosión lateral seguida por unas tremendas explosiones que formaron una nube gigantesca en forma de hongo. Aquella misma tarde, el volcán se tranquilizó, pero el caos que se avecinaba era aún mayor, puesto que la erupción había desatado otro proceso destructivo. Los gases volcánicos calientes habían derretido los campos de nieve de la cima del monte Santa Elena. Cientos de toneladas de agua se mezclaron con la tierra, dando lugar a corrientes de barro que se precipitaron pendiente abajo. Mucha gente no se da cuenta de que este peligro puede afectar a personas que viven mucho más abajo. La zona de peligro de una corriente volcánica de barro puede extenderse hasta a más de 160 kilómetros del volcán. La corriente de barro más grande descendió por el valle del río Toutle. A lo largo de este camino alcanzó velocidades de 140 kilómetros por hora y superó colinas tan altas como un edificio de 20 pisos. Destruyó un total de 27 puentes, casi 200 casas y más de 300 kilómetros de autopistas y carreteras. Hoy, las cicatrices aún se conservan a orillas del río Toutle. Este depósito es un ejemplo excelente de lo que los científicos llamamos lahar, pero que otra gente conoce como fluido de barro. Fue una enorme corriente de materiales similares al cemento húmedo que descendió por el río como una enorme pared de materiales que empujaba troncos y desechos. En un principio, resultó un misterio que esta corriente de barro se hiciera tan grande, pero las rocas dieron un indicio. Lo que tenemos aquí son rocas de diferentes tipos que provienen del monte Santa Elena. Algunas son del cono original del volcán, que se derrumbó con la avalancha de derrubios. Los geólogos pudieron entonces reconstruir lo que había causado unas corrientes de barro tan destructivas. Estas rocas, procedentes de la parte superior del volcán, llegaron hasta aquí con el corrimiento que se extendió por el valle durante los primeros minutos de la erupción. Cuando el agua del deshielo se mezcló con los derrubios del corrimiento, se formó una gigantesca corriente de barro. Este gigantesco torrente se prolongó hasta bien entrada la noche y depositó más de 290 kilómetros cúbicos de barro a lo largo de su camino. 30 años después, las pruebas de su enorme poder destructivo aún son visibles. El lahar pasó por aquí y enterró este bosque por completo. Los troncos de estos árboles son lo poco que queda de lo que se suele denominar un bosque fantasma. Todo quedó enterrado bajo el lahar y los árboles murieron. Y ahora podemos verlos por la erosión del río, cuya corriente ha erosionado la orilla y los ha dejado al descubierto.
Esto es una prueba fantástica del poder y de la destrucción de este lahar, que inundó por completo la parte baja del valle. Pero existe un depósito corriente arriba que ha confundido a los investigadores. Parecía el depósito de un lahar, pero en lugar de contener rocas volcánicas, resultó estar repleto de guijarros de río redondeados. Los científicos que estudiaron esto por primera vez no estaban seguros de que fuera el depósito de un lahar porque contenía muchas rocas de río, lo que es más característico de depósitos de lechos de río que de lahar. Pero entonces se dieron cuenta de que tenía una matriz muy dura y compacta, y que no estaba ni estratificada ni dividida en capas. Así que llegaron a la conclusión de que debió ser un lahar enorme, algo probablemente del tamaño del río Amazonas. Los científicos quedaron desconcertados. Este depósito no solo contenía piedras de río redondeadas, sino que era mucho más grande que el depósito de la corriente de barro que asoló el valle el 18 de mayo. Si no era parte del lahar de 1980, ¿de dónde había salido? Los geólogos decidieron continuar con la investigación y tomaron muestras para el laboratorio. La datación por radiocarbono indicó que este depósito arrasó el valle hace 3.000 años. Si hubiéramos estado aquí hace unos 3.000 años, probablemente habríamos oído un ligero murmullo que se habría vuelto más y más alto. Y de no haber tenido en cuenta esa advertencia, habríamos visto un enorme muro de árboles y escombros que bajó por este meandro a 50 o 60 kilómetros por hora y que habría tenido decenas de metros de alto. Y ese muro de escombros, de lodo y de roca habría avanzado por esta zona como un enorme tren de mercancías. Y literalmente habría arrancado a su paso todo lo que hubiera encontrado en el valle. Pero ¿de dónde vino esta monstruosa corriente? El único lugar que pudo haber acogido tal cantidad de agua y guijarros era el lago Spirit, 56 kilómetros corriente arriba. Este descubrimiento resultó ser crucial, pues existía un peligro inminente de que la naturaleza lo repitiera. El corrimiento de tierra que desató la erupción de 1980 no solo fluyó hacia el oeste a través del Valle del Tútel, también fluyó hacia el este, hacia el lago Spirit, y bloqueó su salida. Conforme los ríos y el agua del deshielo continuaban confluyendo, el nivel del agua subió peligrosamente. Se convirtió en una llamada de atención para toda la comunidad. Porque si esta clase de inundación, si este lahar se produjo en el pasado, podría volver a ocurrir. Y los depósitos de 1980 volvieron a bloquear el lago Spirit con un tipo de dique muy poco resistente, similar al que existió en el pasado. Las autoridades tenían que actuar con rapidez. En un par de años el lago Spirit podía llenarse de nuevo. Y si se permitía que se desbordara, eso podía causar una inundación catastrófica similar a la que se produjo 3.000 años antes. El cuerpo de ingenieros vino aquí e inmediatamente elaboró un plan para bombear agua fuera del lago y mantener así un nivel más estable a corto plazo. La solución a largo plazo fue excavar un túnel en la ladera de una montaña para que funcionara como un drenaje permanente para evitar que el nivel del lago Spirit no subiera demasiado. Y así se eliminó el riesgo de inundación. Los científicos comprendieron entonces lo que ocurrió el 18 de mayo. Las rocas volcánicas de los depósitos de lodo de las paredes del Valle del Tútel probaron que unas enormes corrientes de barro asolaron el monte Santa Elena. Los guijarros fluviales redondeados de un depósito de lodo de hace 3.000 años fueron una advertencia de que el lago Spirit podía desbordarse y desencadenar un lahar aún más grande. En el verano de 1980, los científicos pensaban que la erupción del mes de mayo fue la oportunidad de su vida, dado que en las cascadas solo se producen erupciones volcánicas de gran tamaño 1 o 2 veces cada 100 años. Pero pronto comprendieron que estaban equivocados. Tras 2 décadas de inactividad, la montaña comenzó a agitarse de nuevo. La explosión del monte Santa Elena en mayo de 1980 marcó la montaña con un enorme cráter en su cara norte. Pero el verano después de la erupción, el volcán comenzó a regenerarse. El magma grueso afloró a la superficie y formó una bóveda en el interior del cráter. Si la actividad hubiera continuado al mismo ritmo, la montaña habría necesitado 200 años para recuperar su tamaño anterior a 1980.
Pero en 1986 el flujo de magma cesó y el volcán se extinguió. La vida regresó a la normalidad y se adaptó al nuevo paisaje. Las plantas y árboles echaron raíces en el fértil suelo volcánico. Los alces y otros animales también regresaron a la montaña. Entonces, el 23 de septiembre de 2004, aquel terrible zumbido comenzó de nuevo y puso a los vulcanólogos en alerta. La cordillera de las Cascadas en la costa oeste de los Estados Unidos sufre una media de 2 erupciones cada siglo. Así que crees que solo verás una erupción en toda tu carrera. La de Santa Elena en 1980 fue la nuestra, aunque tuvimos una segunda oportunidad. En el monte Santa Elena se estaba gestando otro misterio. Los pequeños terremotos se volvieron más fuertes y más frecuentes. Las lecturas de los GPS detectaron que la zona que rodeaba la montaña se estaba hundiendo. Teníamos un GPS controlando de manera continua los alrededores del volcán. El nombre en código era JRO1. JRO1 no se había movido de manera sospechosa justo hasta el día en que comenzaron los terremotos. Y aquel mismo día comenzó a moverse. Se movió hacia el volcán y hacia abajo, como si toda aquella parte de la corteza se estuviera combando hacia el volcán. La única explicación plausible para el hundimiento del terreno era que el depósito de magma subterráneo se estuviera reduciendo. En estudios anteriores, los científicos habían detectado un enorme depósito de roca fundida a 12 kilómetros por debajo del volcán. Si se estaba reduciendo, el magma debía estar ascendiendo hacia la chimenea del volcán. Esta nueva actividad hizo que la preocupación se extendiera. Los científicos temían que se avecinara una nueva erupción, pero estaban desconcertados por no saber de qué tipo sería. En busca de respuestas, los científicos indagaron en la historia del monte Santa Elena. Cada volcán es algo individual, tiene un tipo de erupciones y unos rasgos particulares. Y lo que han hecho en el pasado es lo que harán en el futuro. La historia de las erupciones pasadas reside en la antigua roca volcánica. Mike Klein se ha especializado en analizar estos viejos depósitos. Al suroeste de Santa Elena estudia una zona repleta de grandes rocas oscuras. Una mirada más de cerca revela en qué tipo de erupción se formaron. Sabemos que esta roca proviene de una colada de lava porque tiene unos cristales más grandes que se asientan sobre una masa granulada de cristales pequeños. Los cristales grandes se formaron en la cámara de magma cuando ese magma estaba muy por debajo del volcán, y la masa granulada de pequeños cristales se formó cuando la lava salió a la superficie y se solidificó. La datación por radiocarbono estableció que estas rocas se formaron hace 2500 años. La naturaleza de la erupción en la que se formaron fue lenta y progresiva. Esta clase de colada de lava brota de la montaña en estado líquido y se desliza por la ladera de la montaña por efecto de la gravedad. Conforme fluye por la ladera, se vuelve tan viscosa que ya no puede avanzar más. Y llegada a ese punto se detiene. Y eso es lo que vemos aquí, el resultado de una colada de lava de este tipo. No es algo peligroso, puedes sentarte y ver cómo se acerca. Gracias a depósitos como estos, los científicos supieron que el monte Santa Elena había producido una serie de coladas muy tranquilas a lo largo de los últimos 300.000 años. Poco a poco, la montaña pasó de ser un montículo rocoso a convertirse en un volcán cónico. Pero al noreste de la montaña, Klein ha encontrado un depósito diferente que cuenta un capítulo mucho más peligroso del pasado del monte Santa Elena. Si analizamos este depósito, veremos un par de características muy importantes. La primera es que es poco compacto y está compuesto por fragmentos de roca del mismo tamaño. Otra característica importante es que los fragmentos de roca están en contacto unos con otros, no hay otros materiales en medio. Eso nos indica que estos fragmentos de roca llegaron aquí tras caer por el aire. Se trata de una erupción explosiva que envía los materiales a mucha altura y cuando el viento deja de soplar, comienzan a caer y se amontonan aquí. Los fragmentos son rocas de pumita muy ligera que se formaron durante una erupción muy violenta similar a la que produjo la nube con forma de hongo de mayo de 1980. Pero la datación temporal reveló que este depósito era mucho más antiguo. Este evento se produjo hace 3.500 años. Y en comparación con la erupción de 1980,
los científicos encontraron pruebas de que fue mucho más peligrosa y escupió 4 veces más cantidad de roca y ceniza. Fue la mayor erupción en la historia del monte Santa Elena, y en aquella ocasión llegó a escupir 4 kilómetros cúbicos de material. Y lo sabemos porque hemos localizado el depósito, y hemos medido el grosor y la distancia, y al unir todos esos factores obtienes la magnitud de la erupción. Este depósito puede extenderse hasta el centro de Canadá. El estudio del pasado del monte Santa Elena ha revelado que tiene una naturaleza eruptiva impredecible. El pasado del monte Santa Elena lo tiene todo, desde coladas relativamente benignas hasta erupciones violentas. Cuando el volcán está activo, resulta difícil saber cuál de estas posibilidades será la que tenga lugar. Por supuesto, los científicos discutimos y argumentamos sobre toda clase de cosas que pensamos que van a ocurrir, pero nadie sabe con certeza lo que ocurrirá. Los científicos que investigan el monte Santa Elena han descubierto pistas que muestran diferentes comportamientos eruptivos en el pasado. Rocas grandes y oscuras que indican que puede generar coladas lentas y mansas. Grandes depósitos de pumita, prueba de que se produjo una antigua y peligrosa erupción 4 veces más grande que la de 1980. Por suerte, el evento que se produjo en 2004 tomó el primer camino. El magma llegó a alcanzar la superficie, pero ya había perdido su poder explosivo. Fluyó como si fuera pasta de dientes en una erupción que dio lugar a una formación de magma. Mientras los geólogos continuaban con el estudio del monte Santa Elena, otro volcán a 6.000 kilómetros de allí comenzó a despertar. Gracias a la experiencia de 1980, los científicos supieron que una gran catástrofe se avecinaba y esta vez había 12.000 vidas en peligro. La erupción del monte Santa Elena en mayo de 1980 cogió a los científicos por sorpresa. Era la primera vez que presenciaban el derrumbamiento de una enorme protuberancia, un gigantesco corrimiento de tierra y una poderosa erupción lateral. Antes de 1980, no teníamos conocimientos suficientes para hacer predicciones tan específicas. Comenzamos a aprender en Santa Elena en los 80 y continuamos aprendiendo en volcanes por todo el mundo. Y hemos tenido algunos éxitos. Predecir erupciones volcánicas resulta difícil, dado que no siguen ningún patrón establecido. Pero conforme los científicos ganan más experiencia al observar el comportamiento de los volcanes, sus predicciones se vuelven más precisas. En 1995, el volcán Soufriere Hills, en la isla caribeña de Montserrat, se volvió inquieto. Llevaba dormido 350 años, hasta que los terremotos lo despertaron de nuevo. Los residentes estaban acostumbrados a una montaña humeante y tranquila, y esperaban que se apaciguara. Pero cuando los terremotos se volvieron más fuertes, las autoridades buscaron ayuda. Un equipo de vulcanólogos de los Estados Unidos voló hasta el Caribe para controlar la actividad. Se desarrolló una situación en la que la región comenzó a experimentar una actividad sísmica muy elevada, como ocurrió en Santa Elena. Cuando subías por la montaña, tal y como hicimos nosotros, sentías que estabas a punto de caer de rodillas porque la actividad era muy fuerte. Pero la intensidad de los terremotos no era el único signo de advertencia. En la cara sur de la montaña observaron cómo empezaba a formarse una gigantesca protuberancia. Comenzaron a aparecer grietas nuevas cada día. Era como si todo el lugar fuera a derrumbarse. Parecía que iba a producirse un derrumbamiento lento y masificado. En octubre de 1997, la protuberancia estaba creciendo a un ritmo de 7 metros cúbicos por segundo. Los científicos estaban alarmados. Gracias a su experiencia en el monte Santa Elena, sabían que el derrumbamiento de la protuberancia era inminente. La población que había en las proximidades del volcán estaba en peligro, por lo que advirtieron a las autoridades para que la evacuaran inmediatamente. Nos dimos cuenta de que la situación era análoga a la de Santa Elena. Podía producirse una avalancha de derrubios y una erupción lateral, pero en este caso había gente que vivía allí y había que sacarlos de ahí. 8.000 personas tuvieron que abandonar la isla. Más de 4.000 tuvieron que trasladarse a un punto más seguro en el norte. El 26 de diciembre de 1997, el volcán atacó. Tras una serie de fuertes temblores, una gran parte de la protuberancia se desprendió y el estruendo se apoderó del valle. Como en el monte Santa Elena, el corrimiento de tierra repentino liberó la presión del magma que había dejado.
Una explosión lateral se extendió hacia el sur y creó una columna vertical de ceniza de 10.000 metros de altura. En 15 minutos, la erupción destruyó 10 kilómetros cuadrados de la isla y enterró por completo la capital, Plymouth, bajo 11 metros de barro. No solo quedó muy dañada, sino que quedó destruida. Hubo un bulldozer que fue arrastrado hasta el mar y cayó al agua. Como resultado de todo, la fuerza lateral fue algo tremendo. Montserrat es un buen ejemplo de que las lecciones aprendidas de una gran catástrofe pueden ayudar a evitar otra. Casi todo lo que ocurrió en Santa Elena también ocurrió en Montserrat. También se repitió la erupción lateral, pero en escala menor. Los científicos que han estudiado la erupción del monte Santa Elena en mayo de 1980 han descubierto una secuencia de eventos que nunca antes habían presenciado. Una protuberancia en la cara norte de la montaña fue un indicio de que una cámara de magma se estaba acumulando en el interior del volcán. Las rocas volcánicas y grisáceas de la protuberancia encontradas a 8 kilómetros indican que se produjo una erupción lateral muy fuerte. Un depósito de barro de 3.000 años se convirtió en un signo de advertencia de que los valles cercanos a la montaña habían sido asolados por corrientes de barro. Un depósito de pumita blanca que se extiende hasta Canadá demostró que el monte Santa Elena puede producir erupciones 4 veces más fuertes que la de 1980. Tal y como ha demostrado esta investigación, el monte Santa Elena está lleno de sorpresas. Yo pienso en Santa Elena como en un adolescente entre los volcanes de las cascadas. Es joven, vigoroso, activo, explosivo, lleno de energía. Incluso aunque nos parezca que está latente, está muy activo y sigue haciendo lo mismo que ha hecho durante decenas de miles de años. El monte Santa Elena parece decidido a continuar con sus impulsos erráticos y a veces violentos. Su potencial mortífero es un claro recordatorio de que la Tierra nunca descansa.